Bien, y ya estamos conectados con nuestro próximo invitado, el diputado del Partido Republicano, Cristian Araya. ¿Qué tal, diputado? Bienvenido a esta edición de Llegó la Hora. Bienvenido, diputado. ¿Qué tal, José Francisco, Mara? Un fuerte abrazo, un saludo a la distancia. Y estamos conectados desde Lima, Perú, saliendo de un seminario en el Congreso peruano por temas de seguridad. Qué bueno, espero que camino a comer algo rico, porque bueno, Lima es cosa seria. Pucha, que se come bien en el país vecino. Se come muy bien, sí, es verdad. Sí. Pero ha estado muy intenso la jornada, dos días de hartas reuniones, hartas charlas y conversaciones con parlamentarios de distintos países para abordar un tema que es común, que es el crimen organizado, el narcotráfico, la trata de personas y una serie de delitos que afectan a todos los países de la región. Y ahí, diputado, a propósito del tema de seguridad, una de las cosas que ha marcado la agenda, especialmente desde la semana pasada, es lo que ocurrió en Villa Francia a propósito de este allanamiento y los conflictos que se ha despertado al interior del oficialismo en torno al apoyo de algunos parlamentarios del Partido Comunista y algunos del Frente Amplio también a los allanados, e incluso acusando un posible montaje al propio gobierno en este allanamiento. ¿Cuál es su aproximación al tema? ¿Qué le parece y cómo se está dando esta discusión? Mira, yo creo que esta situación retrata de cuerpo entero al Partido Comunista. Ha demostrado que una vez más que está siempre con los violentistas, con los terroristas, con los criminales. Y esta no ha sido la ocasión para marcar la diferencia. Ellos se pusieron del lado de una teoría conspiranoica, en la cual acusan a su propio gobierno de hacer un montaje, una cuestión que resulta incomprensible, insostenible e incluso ridícula, al punto que la diputada Lorena Pizarro, cuando estaba dando un punto de prensa y estaba insistiendo en estas absurdas ideas, sus mismos compañeros de partido, otros parlamentarios comunistas, la dejaron sola. O sea, es de una locura, es de una distorsión, una desconexión con la realidad, salir a acusar al gobierno de montaje y tratar de encontrar una justificación a un grupo de delincuentes que mantenían un arsenal que incluía armamento que no está disponible en el mercado. Entonces, evidentemente aquí el Partido Comunista, por una afinidad ideológica con grupos radicalizados que operan en la Villa Francia, está tratando de protegerlo, y esto demuestra que operan como una verdadera red de protección de estos grupos violentistas. Los vimos en el octubrismo y hoy es parte del mismo discurso. Son los mismos que hicieron el lobby para dar pensiones de gracia al octubrismo, son los mismos que los protegieron en su momento mientras crecía la violencia, son los mismos que han perseguido a la policía, y hoy, frente a un allanamiento, son los mismos que lanzan una teoría conspiranoica de un montaje. Evidentemente, ellos están con la violencia como una forma de acción política. Cuando tuvieron que votar en el Congreso hace 2 años, ellos votaron en contra de la obligación de todos los partidos políticos a rechazar la violencia como una forma de acción política, y hoy, en la misma línea y consecuente, al menos podemos reconocerles que son consecuentes, van a legitimar en el fondo el uso de la violencia y que alguien mantenga un arsenal, incluso un artefacto explosivo en una sede comunitaria. Diputado, ¿cómo ve esta perspectiva del Partido Comunista, no solo desde defender prácticamente un derecho que no tiene ningún ciudadano, y de hecho se está tratando de quitar el porte de armas a quienes lo tienen de manera regulada, y están defendiendo a quienes tienen armas prácticamente de guerra escondidas en estos comedores y en la radio? Pero al mismo tiempo, hace un par de días nos enteramos que uno de los detenidos del operativo en Villa Francia estuvo contratado como fotógrafo por el gobierno en marzo de este año. Además trabajó en el Ministerio del Patrimonio, ¿no? De Bienes Nacionales. Me parece que el Ministerio de Bienes Nacionales en el gobierno de Michelle Bachelet, y además, ahora en relación al Partido Comunista, fue periodista del Consejo Metropolitano del Colegio de Periodistas y era periodista de Radio Nuevo Mundo, un medio de difusión del Partido Comunista. O sea que hay demasiados links, por ponerlo en esos términos. O sea, tantas coincidencias no son casualidad. Evidentemente uno empieza a revisar un poco, a levantar un poco la tierra que está encimita, y se topa una y otra vez con el Partido Comunista. Vemos cómo sus agentes, sus asociados aparecen una y otra vez ligados a la violencia. Recordemos también la figura de Luis Castillo. Luis Castillo fue protegido y respaldado por un concejal comunista en Copiapó. O sea, cada vez que hay... Perdón, me corrijo, trabajó en la Subsecretaría de Telecomunicaciones de Michelle Bachelet. Sí.
Cada vez que hay hechos de violencia política, uno puede al poco andar encontrarse alguna ligación con el Partido Comunista. Es porque ellos, siguiendo en el fondo su posición marxista, siempre han sostenido que hoy solo adhieren a la democracia como instrumentalmente. Lo único que impide, y aquí voy a ser muy responsable, lo único que impide que ellos pasen a otra fase o que utilicen directamente la violencia abiertamente revolucionaria es que no tienen la capacidad militar, no tienen la capacidad bélica, porque estarían superados. Eso es lo que los evita, porque para ellos es una vía legítima y eso no hay que perderlo nunca de vista. Utilizan la democracia y las herramientas y las posibilidades de la democracia, pero para poder seguir avanzando en su agenda. Si tienen que saltar a la vía violenta, a la vía armada, lo van a hacer. Y lo van a hacer tanto en la vía de la revolución, que nunca la han rechazado, como también por la vía de la subversión y el apoyo y respaldo a grupos subversivos. No por nada son los que les prestan soporte a la CAMP, son los que legitiman a la ORT, son los que le dan soporte al octubrismo, son los que traban la agenda de seguridad de su propio gobierno. Y ahí lo que uno se pregunta son dos cosas. Es por qué este gobierno y sus máximas autoridades, en particular el presidente Gabriel Boric y la ministra del Interior, Carolina Toá, son incapaces de enfrentarse al Partido Comunista. Es porque básicamente quien pone la música en este gobierno es el Partido Comunista, porque son el grupo político más organizado, más cohesionado, con una agenda clara, con un lineamiento, con un trabajo ordenado, y que tienen gente en los puestos clave, y al final del día el gobierno, en sus máximas autoridades, el presidente de la República y la ministra del Interior, le tienen un temor reverencial al Partido Comunista. No pueden contra sus berrinches y contra sus críticas. Entonces prefieren bajar la mirada, tratar de buscar algún eufemismo para no molestarlo y pasar adelante como si nada ha pasado. Aquí es muy grave que un partido oficialista con ministros en carteras importantes como Trabajo y Educación y en la vocería del gobierno sean capaces de acusar al mismo gobierno de un montaje en una situación policial. O sea, esto es insostenible y aquí esperamos que tanto el presidente Gabriel Boric como la ministra Toá se pronuncien y de una vez por todas aclaren. Si van a seguir con este temor reverencial arrodillados frente al Partido Comunista, que puede ser un lineamiento y que tengamos que tener muy claro que los que queda de gobierno, vamos a tener un gobierno sumiso, arrodillado, amancebado por el Partido Comunista, o va a tener de una vez por todas a poner los pantalones el presidente Boric y la ministra Toá, y van a apartar a los malos elementos, que son muchos, del Partido Comunista, que están hoy día y siguen operando dentro del gobierno. Ya al menos una señal fue la salida del señor Lago, pero creo que es absolutamente insuficiente. Bueno, estamos conversando con el diputado Cristian Araya, diputado del Partido Republicano, y quería cambiarlo de tema, diputado, porque también están pasando cosas en el Congreso mismo a propósito de la posible reforma electoral que se produzca en los próximos días. El gobierno anunció veto a propósito de la restitución de la multa en el caso de no votar con el voto obligatorio. ¿Qué le ha parecido esta discusión y cómo se está dando y produciendo en el Congreso Nacional? Mira, lo primero es dejar muy claro que desde el Partido Republicano nosotros rechazamos la idea de hacer esta votación en 2 días. Es un absurdo, esto es solo una cuestión para acomodar las condiciones a el CERVEL, que a última hora empieza a presionar por este tema, y también para dar mayores facilidades a los partidos políticos y no pensando en las personas. No tiene ningún sentido que destinemos un día adicional a miles de carabineros, a miles de militares que podrían estar perfectamente haciendo cosas más útiles que estar resguardando uno. Eso es lo primero. Lo segundo, aquí hay algo que está planificado. Nadie puede ser tan ingenuo de pensar que, sabiendo hace ya mucho tiempo cómo se iba a realizar estas elecciones, no recién ahora, a última hora, estuvieran presentando estas modificaciones legales. ¿Y cuál es el punto detrás? Lo que intentaban, en el fondo, y lo que hicieron fue tratar de eliminar el voto obligatorio. ¿Por qué? Porque hoy día electoralmente no les convenía, punto, así de sencillo. Y han buscado todo tipo de mañas para poder justificar, en el fondo, esta trampa. Y lo segundo es que no quieren que se baje la cantidad de plata que se reembolsa por los votos. Y esa es la otra. Entonces con eso han distorsionado la discusión y no se atreven a al menos ser sinceros en su posición. Ese es el interés del ministro Elizalde y del gobierno, que se mantenga en fondo el reembolso, que es muy alto, hacia los partidos políticos por los votos obtenidos, y que el voto sea voluntario, de modo que esto, en el supuesto de que las personas, en fondo, que
llamaron al padrón electoral por el voto obligatorio, tienden a votar más por la derecha, bueno, que no vayan a votar. Y tercero, esta distinción vergonzosa en la cual se sostiene que los extranjeros que tienen derecho a voto no tengan sanción asociada si no van a votar, es una cuestión impresentable. Yo creo que esto demuestra una visión sesgada. ¿Y por qué? Porque al final del día saben que el extranjero legal, aquel que ha sido respetuoso de nuestras normas y leyes y que tiene todo el derecho a ser parte de nuestra sociedad y a poder tomar decisiones como cualquier otro chileno, porque paga impuestos, porque saca la mugre, porque trabaja honestamente, bueno, él si no cumple con este versículo tiene que hacerlo, tiene que ser fondo sancionado de la misma forma que lo hace cualquier chileno. Pero ¿por qué no quieren hacerlo? Porque saben que la inmensa mayoría de los extranjeros con derecho a voto votan por la derecha. Si esto es solo un tema electoral para el gobierno, ¿no? Y están dispuestos a replicar las mismas espurias tácticas venezolanas de condicionar los padrones electorales, ya que por razones de su mal gobierno están en las cuerdas. Es claro que esto fue una movida muy planificada, que no es casualidad todo lo que ha ocurrido y que el ministro Elizalde ha sido uno de los grandes responsables de articular este verdadero atentado a la democracia. Bueno, estábamos conversando con el diputado Cristian Araya del Partido Republicano. Diputado, muchas gracias por haber estado con nosotros. Se nos corta la conexión muchas un poco. Gracias por la invitación. Pero agradecerle el contacto desde Lima y que les vaya muy bien en el congreso en el cual se encuentran. Gracias, muchachos. Bueno, diputado, muchas gracias por habernos acompañado. ¿Quién llegó la hora?